Hola. Bienvenido a un webinar más de la serie Salud y Felicidad. Damos la bienvenida al Dr. Guillermo Ramírez Núñez, quien será nuestro presentador y moderador el día de hoy. El Dr. Ramírez es actualmente director médico del Hospital Médica Campestre. Licenciado médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuenta con un máster en cuidados paliativos por la Universidad de Barcelona y una maestría en Administración y Gestión de Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc. Es también doctor en Administración por la Universidad IEXPO. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos nuestro webinar. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta serie de webinar Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Un saludo para todas las personas que nos siguen como cada 8 días, desde Jaral del Progreso, desde Cancún, desde Monterrey y pues de algunas partes de la República Mexicana que se han estado reportando. Bienvenidos a esta serie de webinar. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el implante coclear. Nosotros lo quisimos catalogar como el oído biónico. Entonces, vamos a hablar un poco de esta situación. En México existen un total de 2.4 millones de mexicanos con discapacidad auditiva y aproximadamente 85,000 personas son menores de 14 años. El implante coclear es un dispositivo electrónico que restablece parcialmente la audición a las personas con pérdida de esta capacidad. Este dispositivo se implanta quirúrgicamente en el oído interno y es activado por otros aparatos que funcionan a través del exterior. A diferencia del audífono, no modifica los sonidos haciéndolos más claros y fuertes, sino que sortea la parte dañada del oído y penetra directamente al nervio auditivo. De esta manera, le permite a las personas con discapacidad auditiva poder escuchar. En Médica Campestre realizamos este tipo de procedimientos y uno de los principales médicos pioneros dentro del ámbito quirúrgico es el doctor Héctor López de Nava, que el día de hoy nos acompaña. El doctor López de Nava es médico general por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Posteriormente realizó una especialidad en otorrinolaringología por la Universidad de Guanajuato y es miembro del Comité de Implantes Cocleares del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío desde el año 2009. Es médico de staff y pionero de implantes cocleares en Médica Campestre. Doctor, un tema muy interesante. Tenemos mucho que aprender el día de hoy. Pues bueno, desde este momento ya están apareciendo algunas preguntas y pues bueno, lo escuchamos, doctor. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Un placer estar aquí con ustedes platicándonos un poquito de lo que es el implante coclear. Como ya bien lo dijo, pues es mencionado como el oído biónico, que es la forma más simple de explicarlo, ¿no? Es el único órgano de los sentidos que la tecnología ha sido capaz de, pues no de aliviar al 100%, pero sí de rehabilitar de una forma exitosa. Y bueno, les voy a empezar a platicar un poquito de lo que se trata. Completando un poquito más las cifras que nos mencionaba ahorita en México, como bien lo dijo, son muchas las personas que tienen discapacidad auditiva. Y bueno, en el mundo actualmente, estas son cifras de la OMS de 2021, hay cerca de 1.500 millones de personas que tienen algún grado de pérdida auditiva y de estos 430 millones requieren algún tipo de rehabilitación. Es decir, no todas las personas que tienen pérdida auditiva como tal es tan grave como para tener que llevar alguna intervención para su rehabilitación. Y bueno, esto va en ascenso ya que hay cada vez más ambientes ruidosos, hay mucha contaminación auditiva y cada vez el ruido es más frecuente en las ciudades. Y bueno, para el 2050 se prevé que casi 2.500 millones de personas tengan pérdida auditiva de algún grado y al menos 700 millones requieren rehabilitación. Eso es una cifra muy grande y son cifras realmente preocupantes. La ventaja de esto es que, como se menciona, en niños, que bueno, obviamente todos fuimos niños, casi el 60% de los casos son prevenibles. Es decir, con unas adecuadas intervenciones de salud pública, con prevención, esto se puede lograr abatir al mínimo. Actualmente, más de 1,000 millones de jóvenes adultos tienen riesgo de sordera inminente. Eso, como ya lo mencionamos, es que porque cada vez es más la industrialización, las ciudades cada vez son más ruidosas, el uso de dispositivos electrónicos, de audífonos y de alto volumen, más que los audífonos realmente es el volumen alto. Ya la sociedad está más acostumbrada a estar escuchando
cada vez más los sonidos a mayores decibeles, y también las prácticas laborales también son cada vez más ruidosas, y muchas de las veces no se tienen las adecuadas protecciones, por lo que ahora actualmente la sordera se da, en lo que se daba antes en viejitos, cada vez aparecen en personas más jóvenes, inclusive en niños o adolescentes empiezan a haber ya traumas acústicos que se presentaban en personas de 40, 50 años que se dedicaban, por ejemplo, a minería o a ambientes que son altamente ruidosos. Y bueno, lo más impactante aquí es que de todo este 100%, de todo este universo de personas, solamente el 17% actualmente se benefician con algún audífono o con algún tipo de rehabilitación auditiva que les permite integrarse de nuevo a la vida normal. Esto sin mencionar los implantes cocleares. Se cree que aproximadamente el 5% de personas que requieren un implante coclear tiene acceso a uno. O sea, 95% de personas no lo tienen, que eso es muy triste. Y bueno, también lo importante de esto es, un dato de salud pública, es que el ampliar los servicios de salud en atención auditiva requiere solamente una inversión anual de $1.40 americanos por persona, y la ventaja de esto es que a 10 años el retorno de la inversión es de $16 por cada dólar invertido. Esto es debido a que una persona que tiene una audición adecuada o tiene una audición normal, aunque no sea su audición nativa, sino que requiera de algún dispositivo electrónico o de algún tipo de terapia, cuando ya está rehabilitado, es una persona que puede tener mejor acceso a educación, mejor acceso a algún trabajo, algún empleo, puede ser mejor pagado, y esto sin mencionar las cuestiones de depresión, de aislamiento, que eso es un factor muy importante que, pues hablando en dinero, pues también tiene un costo económico el tratamiento de esto, y el poco desempeño o el mal desempeño que una persona que tiene este tipo de discapacidad auditiva puede tener, también genera un costo económico. Esto sin mencionar pues a la persona en sí, la cuestión humana y de felicidad, y de integración. Ok, y ya para entrar un poquito en definiciones de hipoacusia o discapacidad auditiva, esa se divide en diversos grados dependiendo de qué tanto volumen o qué tan poco escucha. Y bueno, la discapacidad auditiva se define como la incapacidad de una persona para escuchar de forma adecuada como todas las personas, y por lo general se manifiesta a partir de los 35 decibeles. Por lo general, la audición normal, esto es una escala de audiometría, no sé si se vea mi flechita, pero bueno, esto es una escala de audiometría, es oído derecho y oído izquierdo, y de la parte a mano izquierda, en la línea vertical, aparecen los decibeles, y en la línea horizontal aparecen las frecuencias. La audiometría está acomodada o se mide, es el estudio que utilizamos para medir la audición, y está acomodado por volumen, que son la línea horizontal, la línea vertical, es el volumen que va de 0 a 20 decibeles. Si se fijan, en 20 decibeles es una línea muy delgada como verdecita, esa un poquito más gruesita que las demás, es porque de 0 a 20 es la audición normal. De 20 a 40 decibeles se define como una sordera superficial. Cuando se encuentra la audición entre los 40 y los 60 decibeles es una sordera media o una hipoacusia media. De 60 a 80 decibeles es una sordera severa o una hipoacusia severa, y más de 80 decibeles es una sordera profunda. En este caso, por ejemplo, en el oído derecho, que está con líneas rojas, pueden ver que se trata de una sordera profunda, es decir, tiene una audición casi prácticamente perdida. Y bueno, en la línea horizontal de la audiometría está acomodado como si fuera el teclado de un piano, por tonos. De a mano izquierda están los tonos más graves, y conforme se va moviéndose a la derecha son tonos más agudos. Sí, como una similitud, como por ejemplo el lado izquierdo es donde se encuentran los tonos como si fuera un tambor, y del lado derecho se encuentran los tonos como si fuera una nota muy aguda de violín, para más o menos definirnos o ubicarnos bien a qué nos referimos. Y bueno, para definir un poquito más lo que es, hablando en volumen, para ubicarnos un poquito más en contexto de qué tanto son 20 decibeles o qué tanto son 100 decibeles,
o 60 decibeles. Aquí vemos una tablita o una gráfica en la cual nos pone más o menos 20 decibeles que corresponden, por ejemplo, a una biblioteca. De 40 decibeles más o menos es una calle tranquila. Una oficina ya un poquito ruidosona es como de 60 decibeles. Una conversación normal, aquí la pone como conversación flojita y conversación normal. Digamos que la conversación más o menos normalmente se maneja entre unos 30, 40 decibeles, dependiendo del tono de voz que se use, ¿no? El tráfico intenso, 90 decibeles, el normal 70 decibeles. Ya sonidos más fuertes, como por ejemplo una motocicleta, ya es de 80 decibeles, una perforadora eléctrica de 100 o un taladro, digamos. El motor de un avión en marcha, 120, y el umbral del dolor va a partir de los 140 decibeles, y es un sonido muy, muy intenso. Esto ya es como pueden ver, eso ya es un sonido muy fuerte, 140 decibeles. La laringe, para que nos ubiquemos, la laringe, la voz, lo que uno puede gritar, por lo general no da más de 105, 110 decibeles, y eso ya es un grito queriendo gritar lo más fuerte que uno pueda gritar. Ese es más o menos el volumen que uno puede emitir la laringe humana. Y bueno, hablar más o menos rápidamente de cómo, sin meternos a muchos tecnicismos, cómo es que funciona el oído. El oído normal, bueno, está dividido por externo, medio e interno. No vamos a meternos mucho en esto. Simplemente vamos a hablar un poquito de lo que es, por ejemplo, el pabellón auricular, es la oreja. Nos ayuda para captar un poquito las ondas sonoras e introducirlas dentro del conducto auditivo. El conducto auditivo es este tubito que se ve aquí y desemboca al tímpano. El tímpano funciona como si es una membrana que tiene cierta rigidez. Es como si fuera una vela de barco, tiene que tener una cierta tensión, pero tiene que ser también flexible. Entonces, el tímpano recibe las ondas sonoras, que son literal unas ondas que golpetean el tímpano y hacen que se mueva. El tímpano está articulado a una cadena de huesecitos, que son el martillo, yunque y estribo. Esto es un sistema de palancas que nos sirve para amplificar el sonido. El último huesito es el estribo, y el estribo se encarga de introducirse un poquito a forma de pistón al oído interno, y esto hace que, nos hace un estímulo sonoro, acústico, físico, movimiento físico aéreo, pasa a un medio líquido. En el oído interno, aquí como pueden ver en la imagen de la derecha, es una cóclea cortada longitudinalmente para poder ver el interior, y se ve que adentro tiene líquido. Este líquido, de hecho ahí se ve el estribo se encarga de introducirse un poco en la cóclea y se convierte de una energía aérea hacia una energía en medio líquido. Entonces, ahí en la cóclea es donde se empieza a hacer el estímulo eléctrico. ¿Cómo se hace? Es este liquidito que está dentro de la cóclea, está adentro en la cóclea hay unas celulitas que tienen como vellitos. Imaginémoslo como si fuera un poco unas algas marinas que están en medio líquido, y dependiendo hacia dónde se muevan las algas marinas, hacen un intercambio de iones. Los iones tienen una carga eléctrica, y ahí, con el cambio de las cargas, es donde empieza un estímulo eléctrico. Y desde ahí viajan a través del nervio auditivo hasta el cerebro, y es como tal cuando uno puede escuchar un sonido, puede percibir un mensaje, una conversación. Esta es de la forma que uno lo logra. Entonces, en la cóclea es donde se inicia el estímulo, se hace el cambio de estímulo auditivo físico a un estímulo eléctrico. Digamos que es donde nace el sonido como electricidad. Y bueno, para simplificarlo un poquito esto, vamos a ver como el pabellón auditivo como una antena parabólica que capta los sonidos. El conducto auditivo externo simplemente los dirige. El tímpano recibe los sonidos. La cóclea aquí lo pone, sin entrar en mucho de lo que dice ahí de la cadena de huesecillos, simplemente la cóclea, ahí lo pone como si fuera un receptor, un radioreceptor. El nervio auditivo funciona como un cable para que al final de cuentas lleve al cerebro, que el cerebro es como la computadora maestra donde
donde se interpretan todos los códigos y uno lo puede comprender como un sonido, un lenguaje. Y bueno, ya hablando específicamente de lo que es el implante coclear, es un producto sanitario activo de alta tecnología que consiste en un transductor que transforma señales acústicas eléctricas que estimulan el nervio auditivo. Es decir, el implante coclear, en palabras más simples, es un oído biónico, recibe el sonido a través de micrófonos. El implante se encarga de convertir o de transformar primero de pasar ese sonido, tiene un micrófono y luego viaja a un receptor estimulador que recibe ese sonido y manda una señal eléctrica a un cablecito que va dentro de la cóclea que uno coloca mediante cirugía y da, por así decir, toques o estímulos eléctricos al nervio. Obviamente son en dosis, en unidades de corriente chiquititas, entonces no es doloroso. De hecho, no se siente, simplemente se siente la percepción, la sensación es sonido, y estimula el nervio directamente y el cerebro lo traduce como un sonido. De hecho, bueno, aquí pongo una imagen. Bueno, esto que se ve en la pantalla es un niño con un implante coclear. Eso que se ve ahí es el componente externo. El implante tiene dos partes, como pueden ver aquí. Una que es el componente externo, que es lo que se ve físicamente por fuera. Ahí, dependiendo del tipo de marca y dependiendo del tipo de implante, es pues digamos, como el tipo de componente externo que se lleva. Hay unos más grandecitos y otros más chiquititos, con diferentes características. Y el componente interno es el que se introduce mediante cirugía, que es lo que hacemos aquí nosotros cuando operamos. Y bueno, esto, como pueden ver en la imagen, a su izquierda está una persona con el componente externo, que es similar, ese que se ve ahí, es similar a un aparato de sordera. Y el componente interno, lo pueden ver en su imagen del lado derecho, va colocado entre el cráneo y la piel. Es decir, hay un mito muy grande cuando uno le dice a un paciente de un implante coclear, lo primero que piensan es que como es en la cabeza, es un implante que es al cerebro. Y esto no es así. O sea, nosotros de otorrinos o de otólogos no nos asomamos al cerebro para un implante coclear para nada. Ni lo volteamos a ver. Pasamos justo por debajo y lo ponemos dentro del oído en la cóclea. Esto es un implante coclear. Lo voy a acercar a la cámara, que es lo que se ve ahí. Esto es el componente interno. Esto es lo que uno introduce. Si se fijan, es muy delgadito. Y este cablecito es el que se introduce dentro de la cóclea. O sea, esto va aquí y es una herida por atrás y por aquí, por esta herida atrás de la oreja, se introduce esto que quede en esta posición más o menos y el cablecito va dentro de la cóclea. Obviamente con esto nada más no escuchamos. Se tiene que poner el componente externo. De hecho, cuando uno opera, el paciente sale escuchando lo mismo que estaba escuchando antes de entrar, que por lo general es pues casi nada o muy mal. El componente interno va adentro y al mes, entre 3 semanas y un mes más o menos, se le hace el encendido del implante y se coloca el componente externo, que esto es un tipo de componente externo que es más pequeño. Esto es una marca específica que está todo aquí, o sea, no tiene antena, no tiene... esto es el receptor, el estimulador y no tiene antena. O sea, hay otros tipos que son como que van atrás de la oreja y la antena se pone aquí, como está en la imagen. Estos, por lo general, son... este es un poquito más viejito que tienen todos sus pros y sus contras, que bueno, eso ya en consulta se dice más o menos qué es, pero bueno, son aparatos que si se fijan ya son muy discretos, son chiquitos, y si uno no trae esto afuera, uno no escucha. O sea, al momento que se hace el contacto con un imán, el componente externo con el componente interno, al momento que se pega, automáticamente uno ya empieza a escuchar. Eso obviamente hasta después de que se enciende el componente interno, se tiene que encender y se tiene que programar. Y estos componentes externos tienen diversos programas, que eso se encarga el audiólogo de programarlos. Realmente no somos nosotros de otorrinos, sino son los audiólogos, que bueno, en implante coclear hay un equipo grande de personas trabajando en un solo paciente, no solamente el otorrino es el que lo pone, pero esto se encarga el audiólogo, lo enciende y lo programa. Aquí guarda programitas y el momento que se pone, uno lo escucha.
Pero bueno, vamos a pasar a la que sigue. Ok, esta es la imagen de otro, es un implante coclear, aquí nada más para mencionar, ese es el componente interno y el otro es el componente externo, ¿vale? Que ya lo habíamos mencionado como tal. Ahora, esto es el mismo implante que les acabo de mostrar, colocado encima de otro implante, nada más para, es una imagen de un niño que tuve la fortuna de operar, y lo que puse encima del otro implante nada más para ejemplificar cómo va el acomodo. Obviamente el cable va dentro del oído, no va por delante. Pero bueno, esta imagen es para quitar un poco el mito también de que el implante coclear es nada más para niños. También es para gente adulta. En adultos mayores que ya los auxiliares auditivos no son suficientes, es decir, los aparatos de sordera normales que uno que utiliza, cuando esos ya no son suficientes para escuchar, o es decir, para entender mensajes, no es lo mismo que uno escuche sonidos a que uno le hablen y uno pueda escuchar bien las palabras. Cuando ya los auxiliares auditivos ya no son suficientes como para poder entablar una conversación normal, entonces es cuando el implante coclear viene y puede servirnos bastante, y en personas inclusive jóvenes, adultas, etcétera, el implante coclear se puede utilizar, inclusive en personas que solamente tengan un oído sordo. Si tienen el otro oído está normal, se puede poner un implante coclear en ese oído que no funciona. Y bueno, las indicaciones para un implante coclear es en personas que tengan discapacidad auditiva, antes llamada sordera, que no se beneficien con el uso de auxiliar auditivo o con otro tipo de dispositivo. Esto es porque hay muchos tipos de sorderas y no nada más el implante coclear es el único que puede servirnos. Hay sorderas que se benefician de otro tipo de implantes que también son a veces implantados con cirugía, pero no es un implante coclear. Ahora, en pacientes pediátricos o en pacientes adultos, en pacientes, por ejemplo, que tienen sorderas congénitas, que son por causas genéticas, porque nacieron a lo mejor escuchando bien, pero tuvieron algún problema que requirieron terapia intensiva, que tuvieron bajo oxígeno al nacer, o que tuvieron que estar con exposición a ciertos medicamentos o con ciertas enfermedades, o malformaciones de oído interno, no de externo, no de afuera, sino de oído interno. Son niños que pueden tener sordera profunda, así que no escuchan nada. Si son detectados de forma temprana, se puede poner un implante coclear, y de ser personas que a lo mejor iban a ser sordomudos, es decir, no escuchan y por ende no pueden tener un lenguaje porque no escuchan lo que uno les dice. Ahora si se implantan antes, digamos, de los 2 años idealmente, y llevan una buena terapia, una buena rehabilitación y una buena calibración del implante, esas personas o esos niños pueden llegar a la primaria hablando de forma normal. Entonces, es muy importante por eso que se haga el tamiz auditivo de forma temprana. Se supone ya hace un buen tiempo, es por ley que se tiene que hacer el tamiz auditivo. Entonces, esto muchas veces no es la realidad en todos los lugares, pero eso nos ha permitido rehabilitar a muchas personas que iban a ser sordomudas y que ya son no normoyentes, pero usan un implante coclear, y son personas que pueden hablar, aprender otro idioma, escuchar música, ser músicos, etcétera, ¿no? Y bueno, los beneficios, o por qué el implante coclear a una persona que nada más tiene un oído que es sordo y el otro escucha muy bien, por los beneficios que nos da la audición bilateral. Es como uno tiene 2 ojos, uno tiene 2 oídos. El hecho de tener 2 oídos es lo que nos da el beneficio de localización. Es decir, el retardo entre un oído, el retardo que tiene llegar el sonido entre un oído y otro es lo que nos hace detectar de dónde viene el sonido. Y también nos ayuda mucho en percibir la audición en lugares de difícil audición. Por ejemplo, no es lo mismo que uno esté platicando en un salón o en un lugar que esté totalmente aislado de ruido, que esté con una persona platicando, es muy fácil escuchar. Pero no es lo mismo que uno esté en un restaurante o que uno esté en un antro, por ejemplo, que está ahí ruido, música de fondo, una boda, y que uno quiere pedirle al mesero. Ahí es donde viene un escenario de difícil audición, donde los 2 oídos se ayudan entre los dos. A lo mejor uno escucha más o menos una cosa y el otro escucha más o menos otra, y el cerebro es el que se encarga de desmenuzar ese mensaje y hacer que uno pueda escuchar de forma adecuada el mensaje y saber qué nos dijeron. Entonces, por eso es importante rehabilitación auditiva en ambos oídos. Ahora, también es importante, puse un par de estudios, hay muchísimos estudios
en el cual se ha relacionado la pérdida auditiva con el deterioro cognitivo, es decir, se acelera una persona que no escucha, sea un adulto joven o mayor, una persona que no escucha y que no estimula su cerebro con el sonido, disminuye o acelera el deterioro neuronal o neurológico, es decir, está asociado con más aparición temprana de demencia, de depresión, obviamente porque la persona que no escucha se aísla. Yo me acuerdo que cuando yo era niño había muchas películas sobre pacientes con ceguera bueno, se le daba mucho hincapié a la ceguera como una discapacidad muy seria, y obviamente lo es, pero las personas, por lo general, la persona que tiene discapacidad visual es una persona que sí se puede comunicar con su entorno, pero el que tiene discapacidad auditiva es una persona que está muy aislada. No puede escuchar el chisme, no puede escuchar los chistes, no puede escuchar las buenas noticias, no puede escuchar la música, y esas son personas que tienen más a tener depresión. Entonces, las personas, es importantísimo la rehabilitación auditiva obviamente para escuchar, pero también para mantener cognitivamente de forma adecuada el cerebro. Nos prolonga más. Digamos que el cerebro es como si fuera un músculo que uno ejercita con pesas. Si el cerebro deja de recibir estímulos, también deja de estimularse, y eso acelera el deterioro, o acelera como tal la vejez cerebral, por así decirlo, ¿no? Este es otro estudio que menciona o relaciona. Bueno, el estudio anterior, perdón, era un estudio que revisaba muchos estudios y concluyen en que efectivamente es así. Y este es un estudio psiquiátrico en el cual se relaciona la depresión y el deterioro cognitivo, es decir, la aceleración del deterioro cerebral o de la ancianidad cerebral, por así decirlo, en pacientes con sordera. Entonces, eso es algo muy importante, por lo cual es importantísimo poder mantener la rehabilitación auditiva. Y bueno, un pero muy importante de todo esto de los implantes cocleares es el dinero. Es una cirugía que es costosa, requiere de insumos de alta especialidad, de uso de microscopio, y el puro aparatito es caro, es muy caro. Es costoso, más no es caro. Es decir, caro podemos decir es cuando lo que cuesta sobrepasa el beneficio, ¿no? Y obviamente el implante coclear da muchos más beneficios de lo que cuesta. Ahora, esto lo pongo también, son datos de la OMS, en el cual hacen un estudio y concluyen que la inacción, el no intervenir en cuanto al tratamiento de la sordera, cuesta al año 750,000 millones de dólares al año, que ese es el gasto sanitario combinado de Brasil y China, que son países grandes, muy grandes. Entonces, estos dos países, el gasto de salud corresponde a esto, lo que es el costo anual mundial, y también corresponde al Producto Interno Bruto de los Países Bajos. Es decir, es una pérdida de dinero grandísima. Eso, el costo del sistema sanitario de los dispositivos auditivos va más o menos entre los 67,000 y 107,000 millones. El coste del desempleo en personas por discapacidad auditiva es de 105 millones. Y el costo de la sociedad para dificultades por aislamiento, depresión y comunicación y estigmatización es de 573,000 millones. Eso por mencionar algunas cifras, ¿no? Y bueno, eso hablando solamente de dinero, sin tomar en cuenta lo que para una persona es la audición. La audición es la capacidad que tenemos de comunicarnos, de enamorarnos, de escuchar, de poder reírnos y de interactuar, escuchar, tener una interacción y recibir un mensaje que se puede transmitir en un sentimiento. Digamos, si una persona no tiene audición, se quita una parte muy importante de lo que es el vivir. Que eso es, digamos, lo más importante, más que hablar de lo frío que son los números, pero bueno, eso también es una realidad. Y bueno, no sé, bueno, es por eso que sugerimos encender la audición para poder tener una vida plena. Y bueno, desgraciadamente es algo que cuesta, pero es valioso y es importante.
Bueno, no sé si tengan alguna duda. Bueno, aquí seguramente sí, he estado viendo algunos comentarios. Quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues nos quedamos con el sabor de que el sentido de la audición es uno de los más importantes para el desarrollo de todo ser humano, no solamente en la cuestión física, sino emocional, y pues todo lo que esto conlleva, ¿no? La importancia que tiene en el ámbito laboral y sobre todo los beneficios que se pueden tener a través de un implante coclear. Esto pues ya está al alcance de muchas personas, muchas aseguradoras, incluso en algunas instituciones pues también ya se realiza este tipo de procedimientos. Y pues bueno, doctor, vamos a entrar al módulo de preguntas y respuestas. Por aquí las personas que nos han estado acompañando tienen algunas y nos pregunta Alma Rosa. Tengo 67 años. En ambos oídos tengo calcificación del estrino. Ya perdí el audio de uno. El otro está en proceso de pérdida. ¿Soy candidata para un implante coclear? Seguramente sí. Habría que ver la audición residual que tiene, porque cuando es por calcificación del estribo es una enfermedad que se llama otoesclerosis y el estribo se queda pegado. Es como si le pusieran un engrudo de yeso alrededor y ya no se mueve. Y ahí lo que corresponde es quitar el estribo y poner una prótesis, que es más sencillo. Pero si ya como tal, por edad y por la misma enfermedad, se perdió la audición por completo, sí se puede poner un implante coclear con excelentes resultados. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y algo relacionado también a la otoesclerosis, nos pregunta Cristina. Hola, buenas tardes. Tengo 40 años y un diagnóstico de otoesclerosis. ¿Es adecuado para mí? Sí, le acabo de ver también la pregunta. Como tal, la respuesta es exactamente igual. Lo más probable es que con 40 años todavía se pueda hacer una estaperectomía, que es un procedimiento más sencillo que el implante coclear y no tiene que usar ningún aparato por fuera. Simplemente es una prótesis que se queda dentro y se queda toda la vida y no hay que cambiarla otra vez. Y eso es, digamos, es más sencillo y sí, con eso recuperan la audición. Aún así, si ya como tal la enfermedad fue muy agresiva y se perdió digamos, la audición residual o reserva coclear y ya está muy perdida, entonces viene el implante coclear. Y sí, es excelente. En personas que es más difícil rehabilitar niños que no, obviamente cuando nacen, pues nadie sabe hablar. Cuando es mucho más retador el darles audición y rehabilitación, es más trabajo que en una persona que ya tiene lenguaje, es más fácil rehabilitarlo. Es mucho más sencillo. Muchas gracias, doctor. Hilda Ivonne Negrete nos está preguntando, bueno, ¿está grabada la conferencia? Sí, Hilda, esta conferencia se queda grabada. La próxima semana se retransmite a través de la página de redes sociales de Médica Campestre, a través de Facebook, y posteriormente se puede observar a través de YouTube. Entonces, para que con todo gusto la puedan repetir. María Guadalupe nos pregunta, ¿a los cuántos años un niño implantado podría adquirir el lenguaje oral? Ejemplo, un niño de 9 años que se implantó y que no tuvo terapia de lenguaje, ¿podría adquirir el lenguaje oral? Ok, pues mire, eso es difícil porque digo, en medicina no hay ni 100% ni 0%, o sea, no hay ni siempre ni nunca. Hay veces que las personas o los casos evolucionan a favor o en contra de la estadística, o la mayoría de veces pasa. Pero por lo general, un niño arriba de los 7 años es muy difícil que genere lenguaje. Es decir, el implante coclear siempre tiene beneficio, pero para desarrollar el lenguaje, lo ideal es antes de los años es mágico. Digamos que de los 2 a los 5 años es bueno, pero de los 5 a los 7 ya no es tan bueno. Arriba de los 7, para desarrollar lenguaje es realmente muy difícil, pero sí se puede beneficiar. O sea, si lleva terapia, calibraciones adecuadas, pudiera llegar a tener algo de lenguaje, pero definitivamente bueno, no es un buen candidato, digamos. Es difícil, muy difícil que pueda lograr lenguaje. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues por aquí Castro Sánchez nos dice buenas tardes, saludos desde Sinaloa, muy agradecido de su atención y profesionalismo, doctor Héctor López de Nava. Me imagino que debe ser uno de sus pacientes, doctor. Muchas gracias, sí. Sí, así es, saludos desde Sinaloa. Muchas gracias. María del Carmen nos pregunta, hace tiempo me realizaron operaciones en el oído, ya que tenía exceso de calcio en el oído medio. En la primera operación todo bien, con la segunda, aunque la operación fue exitosa, mi audición no se recuperó. Creo que tengo entre 30 y 40% de la audición. ¿Hay manera de recuperar o mejorar mi audición? Sí,
Sí, hay que ver qué tipo de sordera tiene. Yo creo que en este caso el implante coclear no aplicaría. Las indicaciones cada vez son más amplias, pero si tiene una audición residual de un 30-40% y digamos, habrá que ver el caso, pero por lo general tienen muchas posibilidades de que no requiere el implante, pero sí se puede rehabilitar. Se puede poner otro tipo, o sea, inclusive hacer una cirugía de revisión, una reconstrucción de huesecillos. Si no fuera candidata para eso, se puede poner otro tipo de implantes que son osteointegrados y por lo general con eso funciona, pero sí se puede, por supuesto. Gracias, doctor. Cecilia Rocío Murillo nos pregunta, buenas tardes. Gracias por la conferencia. Yo sufro de sordera, pero me hicieron un estudio y dijeron en otorrinolaringología que estoy bien, pero yo sigo con el problema, no escucho bien. ¿Qué puedo hacer? Pues habría que revisarla, ver la audiometría, estudiar la audiometría, tomografía, ver bien de qué se trata y si se puede. Ahorita para sordera hay casi tratamiento para todo el tipo de sordera. Digo, a veces mejor, a veces peor, dependiendo del caso, pero por lo general hay muy buenas opciones o hay opciones para casi todo tipo de causa de sordera. Muchas gracias, doctor. Susana Jacqueline nos pregunta, ¿se enciende al mes me imagino que es el implante coclear, ¿por qué se enciende al mes? ¿Para no dañar más al paciente dejándolo el paso de la cicatrización o por qué? Sí, lo que pasa es que el oído interno es súper delicado. Entonces, lo que uno hace cuando uno pone el implante coclear, por más que obviamente esa cirugía ha evolucionado muchísimo, inclusive desde que yo la hago, que tengo, pues yo puedo decir que poco tiempo, tengo más o menos, pues ya voy para 10 años. Inicialmente la técnica era distinta a lo que se hace ahora, es prácticamente lo mismo, pero sí se han refinado muchas cosas. Entonces, el oído interno es tan delicado que se ha minimizado, inclusive los electrodos, si se fijan, se mueve como si fuera un espagueti, o sea, es súper blandito, es muy delgado, entonces uno tiene que se hace una técnica de preservación de restos auditivos o de estructuras y se introduce muy despacito para minimizar el trauma. Sin embargo, dentro del oído, obviamente las células son más delgaditas y más delicadas que cualquier electrodo, entonces uno tiene que ser muy delicado. Uno mete el electrodo, deja todo en paz, deja que cicatrice y al mes se enciende justo por eso, para dejar que la inflamación disminuya y que todo se calme, digamos que todo dentro del oído vuelve a la normalidad, entonces se enciende, tiene mejores resultados. Muy bien, doctor. ¿Y el tiempo promedio de una cirugía de implante cuánto es? Más o menos, habitualmente está como en una hora, es alrededor de una hora, hora y media. Hay oídos... El oído es un poquito traicionero en el aspecto del tiempo. Uno no puede tener prisa. Ha habido cirugías que me he tardado 5 horas y ha habido cirugías que me han tardado 40 minutos, 35 minutos. O sea, es muy variable, pero habitualmente el promedio es como de hora y media, 2, digamos, entre 1 hora y 2. Muy bien, doctor. Una vez que el paciente tiene este implante, ¿qué cuidados debe de llevar para poderle dar un buen funcionamiento, doctor? Ok, pues prácticamente luego cuando recién los implantamos la gente no quiere ni siquiera que le dé el sol. Obviamente uno tiene que tener los mismos cuidados que tiene normalmente, no sé, si uno va a andar en bicicleta, pues ponerse un casco, etcétera. Digo, si se puede uno fracturar el cráneo o el implante con más ganas, ¿no? Pero son implantes, esto es una carcasa de titanio, o sea, son implantes que sí los prueban como para la vida, entonces tienen más o menos una buena durabilidad para golpes. Los cuidados que uno tiene que llevar nada más es ser muy cuidadoso con infecciones de oído, porque el implante es una prótesis, como cualquier prótesis, no se puede, una vez que se infecta, lo que uno tiene que hacer es sacarlo y tirarlo. O sea, definitivamente, y obviamente ahí va el coste, ¿no? Cualquier prótesis, inclusive las válvulas cardíacas, todo eso, las prótesis de cadera, cualquier cosa que sea protésico y se infecte, se tiene que sacar y se tiene que tirar. Entonces es muy importante llevar mucho cuidado con infecciones de oído o de vías respiratorias y los cuidados que normalmente debemos tener para el oído, que no usar cotonetes, palitos, pasadores, etcétera, para limpiar. Si un paciente con implante tiene que tener como más cuidado en eso, algún golpe que se haga un chipote, un hematoma, hay que tratarlo luego para que no se vaya a infectar el implante. Y ser cuidadoso en eso prácticamente. E inicialmente tienen que estar muy, muy cerca del otorrino, del terapeuta, del audiólogo, para estar calibrando
Inclusive si son pacientes que ya tienen lenguaje, tienen que ir con el audiólogo y con el terapeuta del lenguaje, porque inicialmente sí escuchan, pero no entienden bien lo que uno les dice. Hasta que el cerebro vuelve a como acostumbrarse al implante ahora y lo toma como su audición normal, entonces ya pueden volver a escuchar. Digamos que entre 4 y 6 meses ya escuchan bien. O sea, digamos, ya pueden, uno les puede hablar y escuchan y uno sabe lo que les dice y les contesta, y pueden contestarles bien. Ya no se apoyan tanto de la lectura labial, pues. Esto es muy importante lo que acaba de comentar, doctor, el hecho de que es un manejo multidisciplinario. No solamente es el otorrino, es el audiólogo, la terapeuta del lenguaje. Psicólogo. Es un equipo multidisciplinario, efectivamente, para toda esta situación. Y una pregunta que me están haciendo, doctor, es ¿cómo calibran, cómo encienden este equipo y cómo lo calibran? Ok. Haga de cuenta, lo que hacen es, con este aparatito, hay uno que va conectado a otro aparato que va conectado a la computadora. O sea, la computadora cualquiera que tienen en su casa le pone un software y tienen que utilizar pues es una interfase que va del USB a la computadora y va a esta interfase. Y uno conecta esto a esa interfase. Entonces, uno le pone esto al paciente, el audiólogo, y le empieza a pasar estímulos, ve el umbral auditivo, o sea, es decir, a qué nivel escucha cómodo. Y cuando va a ser la primera vez, el primer encendido, por ejemplo, sí tienen que tener mucho cuidado, porque si es una persona que nunca escuchó o un niño y le ponen así como que todas las pilas, ¡pac!, y le dan, puede ser muy traumático porque no han escuchado nunca. Es como si uno de repente empezara a volar como Peter Pan, pues sería como terrorífico. Entonces, igual ellos, si les pasa un sonido así fuerte, es terrorífico, se lo botan, se lo quitan. Y para volverse a ganar la confianza y que se dejen poner eso, pues es difícil. Entonces hay que, digamos, ver el nivel cómodo de audición y empezar ahí, y entonces poco a poco irle subiendo. Entonces se conecta con la computadora. ¡Pum! En el consultorio, ¡pum!, le ponen, cuando le dan el enter, ¡pac!, a la computadora y se abre el micrófono, entonces ya empiezan a escuchar. Ok, muchas gracias. ¿Y esta calibración que se va haciendo, este aumento de audición, se hace de forma seriada? ¿Cada cuánto se recomienda hacerlo? Dependiendo del caso, pero más o menos los audiólogos lo citan inicialmente cada mes o cada 2 meses. Y les dejan, aquí tienen como varios programas, entonces les dejan un programa por semana y le preguntan después, con cuál se sintió más cómodo. O en un caso de que sea un niño, tiene que estar muy de la mano con el terapeuta. Es decir, la mamá, ¿en dónde escuchó? ¿Cómo escuchó mejor? ¿Le habló, volteó, escuchó el timbre, le respondió lo que le preguntaba? Y ver cuál es el que le queda mejor, y entonces ir como ecualizando un radio, digamos. Es así. Muchas gracias. Nos pregunta el doctor Luis Rafael Corpus. Doctor, un abrazo, tengo el gusto de conocerlo. ¿Una niña que pierde la audición a los 6 años, se le puede realizar el implante coclear a la edad de 16? Sí, por supuesto que se puede. Solamente, de hecho, los pacientes que tuvieron lenguaje, obviamente si llegó a los 6 años, todos desde la semana 20 de gestación hasta los 6 años, escuchó y tuvo estimulación cerebral. Entonces se hicieron las conexiones neuronales y ya hay una red neuronal establecida y es más fácil. La desventaja que tiene es que obviamente tiene 10 años de no escuchar, pero a veces no, también depende de cómo fue la sordera. Hay veces que escuchan mal, pero escuchan algo, o estuvieron estimulados con auxiliares, y eso es muy bueno, pero sí se puede implantar. Se puede implantar y puede tener buenos resultados, nada más que sí habría que ver manejar un poquito las expectativas, porque tiene 10 años sin escuchar. Supongamos que no, 10 años sin escuchar nada es un montón. O sea, sí pierden mucho, pero se puede volver a retomar y lo que se ganó durante los 6 años de audición, de los 0 a los 6 años, lo que ganó, eso es invaluable. Muy bien, muchas gracias, doctor. De hecho, María del Carmen dice, concuerdo con el doctor, en mi primera operación escuchaba al 100% y me asustó el sonido de la licuadora, el tráfico, los ruidos cotidianos. Es un proceso de adaptación, justamente. Así es. Pablo, por aquí tengo una observación. Me está comentando la señora Martebelia Ramos. Me gustaría que esta conferencia se pudiera ver con subtítulos, pues yo no escucho. Gracias. Pablo, si le puedes contestar a la señora aquí en la plataforma, decirle que la retransmisión lo vamos a hacer con subtítulos atendiendo a su solicitud, por favor. Muy bien, doctor.
Pues bueno, tenemos otras preguntas, doctor. Mire, me están preguntando Ana Lilia. A mi hija la implanté a los 12 años y sí habla claro con la voz de sordo y no tan claro como los niños que se implantan chicos. Mi hija ahora tiene 32. Es muy importante que nosotros los papás estemos muy bien informados y conscientes de las expectativas. Yo no me arrepiento y la vida me cambió. Una muy buena experiencia. Sí, Doctor, felicidades. Dora nos pregunta, ¿a qué edad es el límite en los niños recién nacidos para realizar el tamiz auditivo del nacimiento? Uy, pues es que, digo, a un adulto si le hacen el tamiz y escucha bien, sale que pasa o que no pasa, pero uno, pues ya es mejor una audiometría que un tamiz. Digo, el tamiz, pues, tiene la ventaja que uno no tiene que decir que escucha o no, pero a uno, pues, sí le pueden preguntar. A lo que voy es de que el tamiz auditivo nunca es tarde para hacerlo. O sea, a cualquier edad está bien hecho. Mientras más pronto, mejor. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Carmen Díaz nos pregunta, tengo 62 años, soy diabética, con tos crónica y apnea del sueño. El otorrino me indicó que tengo una lesión leve en el oído interno, tengo vértigo moderado, escucho pero no entiendo algunas veces. ¿Sería candidata para el implante? Yo creo que así como me la platica, habrá que ver, pero lo más probable es que sea más candidato a un auxiliar auditivo. O sea, una amplificación con un auxiliar es más natural la audición, es más fácil la rehabilitación y digamos que se calibra el auxiliar, se pone y con eso tiene. Ahora hay que ver, no siempre que hay una sordera moderada, por ejemplo, hay personas que tienen sordera moderada y tienen lesiones, digamos, de toda la vía auditiva, que hay veces que aunque no escuchen tan mal, no entienden bien lo que se les dice. Entonces, ahí, dependiendo de la discriminación fonémica, es decir, eso se mide repitiendo, digamos, la audiometría les pasan palabras y uno responde la palabra que uno escucha. Entonces, miden el porcentaje de palabras adecuadas. Si digamos que en la mayoría se equivoca o en muchas se equivoca, pudiera ser candidato a un implante y ser beneficiada por un implante. Pero si, digamos, con la amplificación, con el auxiliar auditivo con eso es más que suficiente. Muy bien, doctor. Respecto al implante coclear, nos preguntan que si se requiere de cambios o de volver a colocar el aparato después de cierto tiempo. Ok, es una muy buena pregunta. El componente interno, o sea, esto que va adentro, en teoría no se cambia ya nunca otra vez. Y digo en teoría porque es un dispositivo electrónico que pues, un día puede no funcionar, se puede descomponer. Esto tiene garantía casi todas las casas comerciales garantizan por 10 años. Lo que sí se tiene que cambiar, pero bueno, yo he visto pacientes, la desventaja del implante coclear es que no tenemos tanto tiempo de que se han implantado pacientes como para ver qué tanto duran, pero hay pacientes que yo he conocido de 20 y tantos años de implantados y esa cosa sigue sirviendo normal. Y lo bueno es que las tecnologías nuevas son compatibles con los implantes cocleares viejitos. O sea, este ya es uno nuevo, pero los que se ponían en los 80 y tantos, que fueron los primeros que se pusieron unas cosas más grandes de cerámica, y esos funcionan. Hay muchos que todavía funcionan y andan por ahí. Entonces, ya ahora vamos a ver, ya que se implantan niños, ver qué tanto les duran, pero en teoría no se tiene que cambiar, aunque si se pone un niño que acaba de nacer, se le pone un implante, es difícil pensar que le dure los 80 y tantos años de sobrevida que tenemos, se supone. Es difícil pensar eso. A lo mejor podemos pensar más que a lo mejor va a requerir un cambio o dos cambios en toda su vida. Pero lo que sí tiene que cambiarse, se sugiere, es esta parte de afuera. Pero esto es como comprar un celular, digamos. O sea, hay actualizaciones nuevas, ese se deja a la casa comercial, se compra uno nuevo y se actualiza. Se recomienda esto de afuera actualizarlo entre cada 5 y 7 años. Pero yo, insisto, he visto pacientes que traen uno de 15 años y les funciona y ahí lo traen. Nada más que sí trae muchas ventajas. Los que van saliendo tienen muchas ventajas sobre los anteriores. Tengo una persona que es conocida que está implantada desde los 16 años, desde los 2 años, tiene ahorita 18 y él tiene una canción favorita. Él habla normal y todo, va a la escuela, de hecho ya ahorita está haciendo su vida normal. Y él, cuando se actualizó la tecnología de afuera, escuchó la canción favorita de él y dijo, ¿y eso? ¿A poco esa guitarra o eso no sé qué sí? Él escuchó cosas que antes no escuchaba. Por eso es que hay que cambiar la parte de afuera. Muy bien, Doc. Nos pregunta Tania, paciente femenino de 72 años que perdió la audición al 80% tras una infección viral de garganta y oído.
¿Con eso se puede saber el motivo real de la pérdida auditiva o qué estudios se deben de hacer para poderlo verificar? Y la pregunta más importante, ¿puede pasar con el oído contrario? Ok, sí puede pasar con el oído contrario, pero por lo general ese tipo de cortipatías posvirales o de sorderas posvirales, cada oído se comporta independiente, o sea, tiene las mismas posibilidades de que le pase en el otro oído, o sea, que es muy bajo. Es realmente como sacarse la lotería 2 veces. Es difícil, muy difícil, pero puede pasar. Sin embargo, si perdió 80% se puede implantar y se puede rehabilitar sin ningún problema. Pero sí, por lo general se comporta independiente. Es dificilísimo que le pase en el otro oído. Muy bien, doctor, muchas gracias. Después nos pregunta Liliana, después de implantados, las revisiones con el otorrino, ¿cada cuánto se realizan? Inicialmente, cada mes, bueno, a la semana después de operado para ver que todo bien, luego a las 3 semanas, 2 semanas, luego como por ahí del mes. El primer año, cada mes, cada 2 meses. Ya el segundo año, ya ni se acuerdan de uno. Pero a lo que voy con esto es siempre se mantienen como al tanto con uno. Habitualmente yo dejo de ver pacientes al segundo año. Les digo que vengan aunque sea cada año. Y luego a veces vienen, a veces no, o le hablan a uno como a los 3 años que todo bien, que se enfermaron de gripa, que se pegó el niño. O sea, por lo general, al inicio tiene uno que estar muy encima, muy atento, pero después ya es más normal. O sea, ya casi no tienen que con el otorrino. De repente los pacientes dicen, no escucho bien por algo, van a que le hagan el mapa, les mueven algo y ya vuelven a escuchar bien y cositas así. Muchas gracias, doctor. Susana nos pregunta, Gracias. ¿puede ayudar a una persona utilizar primero aparatos auditivos y luego realizarle una cirugía de implante coclear? Sí, de hecho es sugerido. No siempre, pero por ejemplo, si es una persona que es normoyente y de repente por algo se quedó sorda de repente y tienen una audición tan baja que no se beneficia con la amplificación, con un auxiliar, pues ya no tiene como que mucho caso estimularlo. Pero por ejemplo, en un niño, se supone por protocolo se tiene que poner un auxiliar, un recién nacido que no tiene audición o que tiene muy baja audición, se pone el auxiliar para empezar a estudiarlo y ver que no funciona el auxiliar, aunque a veces uno sabe que pues, no va a funcionar, pero la estimulación, el auxiliar auditivo le va de alto poder, si tiene algo de audición residual, aunque sea poquito, hace que los sonidos muy fuertes sí los escuche, y eso que escuche nos estimula el nervio para que se vaya haciendo, madurando, por así decirlo, o estimulando, y entonces eso nos ayuda muchísimo al momento de poner un implante. De hecho, cuando uno pone el implante y hace la telemetría, o sea, uno checa primero que el implante esté todo completo, íntegro y que no se dañe en la cirugía al momento de ponerlo. Cuando ya uno acaba, lo checa eso con una computadora igual, y luego se mide la respuesta del implante, del nervio a través del implante, y cuando son pacientes que estuvieron estimulados, se ve la diferencia. Tiene mucho mejores curvas que pacientes que no estuvieron estimulados, o sea, que no usaban auxiliar. Muy bien, doctor. Tenemos el concepto como que el implante coclear es más para niños, doctor, pero también nos explicó que los adultos podemos ser candidatos. Claro. Pacientes de la tercera edad, sobre todo con una pérdida de la audición fisiológica, son candidatos también. Y si tienen alguna enfermedad como diabetes o hipertensión, ¿es una restricción para el implante? Claro, sí se pueden implantar. De hecho, digamos que en Europa es muy común luego uno ver viejitos con implante coclear o personas de la tercera edad con implante coclear o personas adultas no tan de 40, 50 años que tuvieron algún problema. Se puede, por supuesto, se benefician muchísimo. Es una forma, porque digo, el auxiliar auditivo cuando ya no funciona, ya no hay ganancia. Y antes, pues esas personas estaban condenadas a estar deprimidas, a escuchar la tele sin volumen, a no integrarse a las pláticas familiares y no. O sea, ahora se pone el implante en 6 meses, entre 4 y 6 meses, con una adecuada estimulación, con una adecuada rehabilitación, ya están integrados. Sí son candidatísimos los pacientes de tercera edad, y el hecho de que tengan diabetes, presión alta o algún tipo de comorbilidad no los exime o sea, no lo descarta, pues, el hecho de que lo pueda poner un implante. Simplemente controlar bien la enfermedad y listo, se puede operar. Es una cirugía de muy bajo riesgo. Muy bien, esa era la siguiente pregunta, doctor. ¿Qué riesgos tiene la cirugía y qué porcentaje de éxito tiene la misma? Ok, riesgos como cualquier procedimiento de infección y de sangrado.
hay un riesgo muy chiquito de parálisis facial, porque uno mete el electrodo entre el nervio facial, le pasa uno muy cerquita al facial porque es el modo de acceso más sencillo. Que bueno, esto obviamente si uno tiene el entrenamiento, pues lo hace pues, de forma frecuente y uno ya sabe más o menos por dónde irse. Aún así, siempre hay un riesgo de parálisis facial, pero es muy chiquito, es menor del 1%. Y el porcentaje de éxito de la cirugía, pues es difícil decirle que es del 100%, pero es arriba del 95%. Es decir, depende mucho de la persona, del estado del nervio. Si uno tiene el candidato, si uno estudia bien al paciente y uno determina que es candidato, no tendría por qué salir mal, aunque siempre hay riesgo de que no pudiera funcionar, por supuesto. Pero es muy, muy, muy chiquito. Muy bien, doctor. Una última pregunta ya para concluir el webinar del día de hoy. ¿Es verdad que tomar aspirina se corre el riesgo de perder la audición? La aspirina sí es un ototóxico, que es ototóxico chiquito, digamos, es como poquito tóxico. Hay medicamentos que son muchísimo más tóxicos, pero la aspirina es difícil que haga toxicidad, pero por lo general en la aspirina cuando se deja de tomar también se puede revertir la toxicidad. O sea, por lo general luego a veces gente que toma aspirina Protect por mucho tiempo, por ejemplo, a veces pueden empezar con zumbido de oídos, aunque también viene la otra parte. La mayoría de personas que toman aspirina Protect por mucho tiempo son personas de la tercera edad que por fisiología, por desgaste fisiológico normal o por envejecimiento del oído, pues tienen zumbido de oídos. Así no toman aspirina, pero sí la aspirina está documentada como un ototóxico. Así es. Muy bien, doctor. Doctor, pues muchísimas gracias. Es un tema muy interesante. La verdad es que es un procedimiento novedoso que ya tiene algunos años, como usted lo dice, madurándose. Ha evolucionado con la tecnología. Probablemente en algunos años estemos hablando de que estos dispositivos sean prácticamente imperceptibles y modificables hasta incluso con alguna aplicación de nuestro teléfono. Y pues bueno, esperemos llegar a eso en algún momento, doctor. Sí, así es. Actualmente se puede modificar. Hay aplicaciones para modificar las condiciones de audición en los implantes actuales. Inclusive uno puede escuchar música directo ahí. Eso es chistoso. Es padre. Muy bien, doctor. Pues, ¿dónde lo podemos encontrar? Pues aquí en Médica Campestre. Yo estoy en la Torre 2, que es la torre que está justo a espaldas del hospital. Y muchísimas gracias por todo. Aquí andamos a la orden. Muchas gracias, doctor. Al nombre del Hospital Médica Campestre y de la Dirección Médica le enviaremos el presente reconocimiento por su plática del día de hoy, tan importante como es el implante coclear, el oído biónico. Esperamos contar con su participación en futuros webinars, doctor. Claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, y también muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan como cada 8 días en esta serie de webinars, Salud y Felicidad. El día de hoy fue un tema muy, muy interesante. Les recuerdo que en el apartado de folletos podrán descargar la revista Salud y Felicidad. Vamos en el número 50, está próxima a salir la número 51. Sin embargo, este y otros temas de interés podrán descargarlo y compartirlo a través de sus redes sociales. Ahí mismo también podrán descargar la presentación que el doctor amablemente nos hizo favor de presentar a lo largo de este webinar para poderla consultar con mayor detenimiento. Y pues muchísimas gracias. Y les recuerdo, la próxima semana seguimos con nuestra serie, pero ahora vamos a darle un poquito de cambio. Vamos a hablar un poquito sobre la situación de las alergias. Nos va a hablar el doctor Edgar al respecto. ¿Tienes por ahí la presentación? Bueno, vamos a esperar por ahí con lo que sale. El doctor Edgar Martínez Guzmán nos va a hablar de las alergias y sus repercusiones en nuestra vida diaria. Bueno, sabemos que todos en algún momento de nuestra vida hemos presentado alguna alergia o conocemos a alguna persona en la casa o simplemente estamos acostumbrados a padecerla y no nos hemos dado cuenta. Entonces, el doctor Edgar nos va a apoyar al respecto, nos va a dar su experiencia al respecto y pues bueno, esperamos compartirla con todos ustedes la próxima semana. Doctor, muchas gracias. Nuevamente le agradezco, le envío un cálido abrazo, al igual que a todos ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, buen día.